Hola tigres, ¿qué tal? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros cómo utilizar Quizlet, la nueva herramienta que nos permite hacer test con nuestros estudiantes de forma online, test didácticos. Bien, antes de nada te recuerdo que te dejo aquí arriba en las etiquetas cómo organizar el correo Gmail en carpetas y además te enseño cómo compartir Google Calendars para estar mejor organizado con nuestros estudiantes y con nuestros alumnos de manera online. Totalmente muy fácil, de verdad, lo recomiendo. Bueno, dentro intro y vamos con el tutorial. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página de Quizlet. Como es lógico, vamos a ponerla en el buscador, que por cierto os dejaré el link en el primer comentario del vídeo, y vamos a registrarnos porque supuestamente no tenemos una sesión todavía. Si tienes sesión, bueno, te registras sin ningún problema. En este caso yo me voy a registrar con un correo de Google, así que voy a seleccionar esta opción, pero podéis registrar con otro correo si es lo que queréis. Bien, me registro con Google y aquí elegimos el correo que nosotros queremos utilizar. Bien, es importante que nosotros nos registremos como profesor porque vamos a ser los que diseñemos los test y luego lo vamos a tener que compartir con los estudiantes. Los padres o las empresas también pueden participar, ¿ok? Pero nosotros vamos a acceder como profesor. Bien, una vez hemos accedido a Quizlet, tenemos que prestar especial atención al panel de la izquierda. Bien, arriba nos aparece nuestro perfil, ¿vale? Aquí nos dice la opción de crear y nos dice la opción de crear un test. En buscar, podemos buscar otros test que hayan sido creados en función de la temática. Por ejemplo, test de matemáticas donde aparecen las fracciones, inglés aparecen preguntas. Bueno, en función de la temática encontraremos diferentes test, ¿vale? Si podemos buscar cualquier tipo de test, ponemos fracciones, por ejemplo, pues nos aparecerán las fracciones, ¿vale? No hay ningún problema. Si nos vamos a mis cuestionarios, aparecerán los cuestionarios que nosotros hemos guardado. Si nos vamos a informes, aparecerán los informes de los estudiantes que han hecho nuestros cuestionarios. Esto nos ayudará a tener un seguimiento de las notas y de las calificaciones que han obtenido. Además, esto nos facilita saber dónde reforzar y dónde podemos impulsar a nuestros estudiantes para que mejoren sus calificaciones. En clases es donde encontraremos el grupo de estudiantes. Es importante saber que el grupo de estudiantes se tienen que conectar mediante Google Classrooms, que bueno, simplemente mediante un link los estudiantes se conectan y les llegan las notificaciones de los diferentes test y cuestionarios que nosotros queramos hacer. Es bastante útil porque nos tiene a todos conectados y además les llegan las notificaciones a tiempo. Por otro lado, la parte de colecciones estarían las colecciones de test que nosotros hiciésemos y también la colección de test que nosotros queramos hacer. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar, por ejemplo, como hemos hecho antes, test de fracciones, ¿vale? Por ejemplo, este. Vamos a darle a guardar. No tiene ninguna colección todavía. Prueba a crear una colección, ¿vale? Vamos a darle a crear una colección y vamos a poner el nombre. Voy a poner matemáticas / fracciones. Esta va a ser mi colección de fracciones, matemáticas, fracciones, crear. Vale, pues este test ya está aquí. Terminado. Vamos a meter este test también, por ejemplo, guardar. ¿En qué colección? En matemáticas, fracciones. Ya está, terminado. Vale, guardado. Ahora nos vamos a colecciones y aparece la colección de matemáticas, fracciones. ¿Vale? Esto se puede reproducir con todos los tipos de temáticas. Esto ha sido solo un ejemplo. Bien, los memes se utilizan básicamente para que no sea tan serio el test. Los memes normalmente son por defecto algo para relajar al estudiante, para que aparezcan en medio de los test, al final o al principio, de tal manera que se sientan más relajados a la hora de realizar los test. Es bastante útil para realizar mejores test. Al final los resultados los van a ver reflejado todo esto. El tema de los memes es importante porque hace que el estudiante se relaje bastante. Pero bueno, vamos al tema. Nosotros queremos crear un cuestionario. Vamos a crear un cuestionario. Bien, el nombre del cuestionario que les voy a poner en este caso será Fracciones Tutorials for Everyone, que es el nombre del canal. Y la temática es de matemáticas, básicamente. Podemos elegir todas las temáticas que nosotros queramos, ¿vale? Porque al final los tests... bueno, hay un límite de 3, perdonad. Pero bueno, en este caso es de matemáticas. Le vamos a dar a siguiente.
y aquí es donde nosotros vamos a tener que elegir. Vale, antes de nada analicemos lo que nos aparece en pantalla. Primero nos da la opción de editor de cuestionarios, nueva pregunta, teleport. ¿Qué significa? Vale, nueva pregunta, como indica la propia opción, es hacer una nueva pregunta del estilo que nosotros queramos. ¿Que queremos hacerla de opción múltiple? Pues de opción múltiple, de cajita, o de rellenar el espacio en blanco, lo que nosotros queramos. Pero lo interesante es esto de teleport, que es bastante guay. Si le damos a teleport podemos buscar otros test, ¿vale? Como por ejemplo este de fracciones, que es el que más encaja con la temática que yo voy a tratar en este cuestionario, y copiar las preguntas. Por ejemplo, le voy a dar a añadir esta pregunta. Se sincroniza y ahora esta pregunta ya aparece en el test que yo estaba haciendo, pero la podemos modificar. O sea, podemos importar preguntas de otros test y modificarlas nosotros. Podemos modificarla en vez de ¿cuánto han bebido entre los dos? Bueno, pues o 5 octavos, pues lo cambiamos por 6 octavos y cambiamos la solución. Eso ya lo hacemos al gusto, ¿vale? Al gusto del profesor y en función de la dificultad que queramos exponerle a los estudiantes. Bueno, también podemos añadir una imagen para el cuestionario, para hacerlo más bonito, para embellecerlo, hacerlo más atractivo para los estudiantes. Y hay diferentes opciones que nos permiten añadir calificaciones, pruebas, importar, en fin. Hay diferentes opciones que lo que hacen es mejorar la calidad del cuestionario. Imaginemos que ya hemos terminado el cuestionario y que nosotros solo queríamos hacer un cuestionario de una pregunta. Obviamente esto no es posible, pero imaginaros que queríamos hacerlo solo de una pregunta. Bueno, pues le damos a terminar. Aquí te dice que pegas el enlace a la imagen, el idioma, en este caso, bueno, es español, como está en inglés tenemos que buscar Spanish, aquí está. Y las calificaciones, pues bueno, voy a poner de quinto, vale, sí, de quinto, venga. ¿Quién puede verlo? Pues público, voy a poner público para que lo vea todo el mundo. Pero esto ya como queráis, si queréis ponerlo privado, lo ponéis privado. Y ya estaría creado el cuestionario en cuestión. Vale, ahora queremos compartirlo. Imaginad que queremos compartirlo con los estudiantes. Bien, y queremos ponerlo para mañana a las 12. Bueno, pues le damos a asignar. Y en asignar les llegará este cuestionario mediante la opción de clases que os he mencionado previamente. Les llegará a la hora que hayamos puesto aquí, ¿vale? Pues si ponemos 14 de mayo, bueno, 14 de mayo a las 12, ¿vale? Pues elegiremos a las 12, ¿vale? Y así de simple. Aquí asignamos la clase que hemos configurado en este punto y ya estaría. En este caso, bueno, yo no lo voy a hacer porque no tengo ninguna clase asignada. Pero aquí, si queréis imaginar que queremos hacerlo inmediatamente, podemos darle a práctica y compartir enlace de las prácticas. Aquí nos aparece un enlace que copias y pegas para transportarlo y enviárselo a tus alumnos, para que o practiquen o para que hagan lo que quieran, ¿vale? Para que puedan hacerlo y jugar cuando ellos quieran. Esto ha sido un vídeo tutorial de introducción a una cuenta de Quizizz. Espero que os haya servido. Si es así, dale un super like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.